Hola amigos del ADN de la historia. Me encuentro muy bien flanqueado por mis amigos Isabel Revuelta y Alejandro Rosas y estamos aquí en el ex convento Museo del Carmen que pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia y hoy vamos a hablar sobre nuestro pasado remoto. Muy remoto, porque siempre hablamos del pasado. Sí, pero nuestro pasado muy remoto, remotísimo. Cuando se habla de México se habla de lo mexica. Y hay un montón de pueblos originarios a los cuales como que se les pelucea, ¿no? Como si no hubieran existido. Y no solo existieron, sino que fueron importantísimos. De entrada, mayas, huastecos, popolucas. Puedo hablar durante 10 minutos sobre ello. Bueno, una de las grandes civilizaciones que estaba en el Valle de México mucho antes de que se fundara Tenochtitlán, los Cuicuilcas. Los Cuicuilcas, por favor. O sea, era una ciudad que llegó a tener varios miles de habitantes y que desgraciadamente por la explosión del Xitle tuvieron que irse. Y que tiene la única pirámide circular que existe en Mesoamérica. Claro. Que se puede visitar. Que también es algo importante y que hay que visitarla. Está aquí en el sur de la Ciudad de México. Y es que justamente estábamos diciendo eso, ¿no? Porque nuestros orígenes parece que los metemos todos en el mismo costal. Y costales muy etiquetados, ¿no? Hay todo lo que pasó en el virreinato que nadie le importe. La conquista fue nada más con los mexicas. Éramos todos mexicas, ni siquiera eran un montón de pueblos. Y no nos ponemos a reflexionar también que sufrieron lo que han sufrido todas las civilizaciones y toda la historia de la humanidad. Conquistas, tributajes, imperios, imposiciones, otras religiones. Entonces, justo ahora que se está conmemorando un 13 de agosto, el 13 de agosto de 1521 siempre será la fecha en que cae México Tenochtitlan en la conquista, nos parecía una buena oportunidad reflexionar sobre esos otros pueblos que también existieron, porque no nada más se trataba de eso, y esa es la clave, ¿no? Como dice el gran investigador Eduardo Matos Moctezuma, en el momento que los mexicas conquistaban e imponían un tributo, sembraban la semilla del descontento que sería el final de su imperio. Claro, yo creo que en buena medida nosotros seguimos como una línea genealógica histórica a partir de los mexicas, porque está muy clara la historia desde la fundación, los 11 tlatoanis, la llegada de los españoles, etcétera. O sea, se une perfectamente y además ya, a diferencia quizá de otras civilizaciones prehispánicas, por ejemplo los mayas, pues tampoco eran una sociedad homogénea, eran ciudades-estados, entonces Mayapán era una cosa, Chichén Itzá otra, Palenque otra, y sí, claro, tienen sus historias y sus dinastías, pero están demasiado esparcidas o salpicadas. Aquí ya hay una línea directa desde la fundación, ¿no? Claro. Y eso te permitía como plantear muy mal desde la idea sobre todo la historia oficial, que prácticamente México son los mexicas y no, como decías, Benito. No, por supuesto que no. Y nos queda el nombre, ¿no? El nombre de México, el ombligo de la luna, que también eso es una identidad y es un dato que nos da pertenencia. Pero hace algunos años hubo un debate sobre la fundación de ese pueblo, de los mexicas, de los aztecas porque provenían de Aztlán, es digamos el nombre de sus ancestros, y los mexicas los que ya fundan ese imperio. Y también se maneja la fecha 1325 porque era un pueblo que adoraban al sol. Huitzilopochtli era el dios más importante, que además de decir que era el más importante, le imponen a los pueblos del altiplano unos sacrificios humanos que no eran tan comunes. Digamos que sí hubo algunos sacrificios humanos, no tanto en el altiplano como por ejemplo lo encontramos en la cultura maya o en otras, pero lo que hace este pueblo mexica, este pueblo, es imponer una religión distinta, una organización política distinta, y se fundaron en 1325 porque hubo un eclipse de sol, eran un pueblo de sol, no podemos poner 1321, pero todo eso nos va dando el elemento que tú decías, Alejandro. Nada más nos queremos fijar en los mexicas porque es lo más inmediato, pero no nos podemos a pensar. ¿Ustedes sabían que en las ofrendas que se están encontrando ahorita en el Templo Mayor, los mexicas iban a Teotihuacán por arqueología, lo que hacemos ahora, por ir a visitar a los ancestros, ir a visitar otras culturas, y tienen en esas ofrendas
pequeñas muestras de la grandeza de Teotihuacán y de otras partes del imperio. Pero, incluyendo maya. O sea, en el Templo Mayor se encontraron vestigios mayas y fue uno de los grandes descubrimientos. Pero me quedé pensando que los imperios se fundan en el miedo, en el terror, y los sacrificios humanos era una manera de imponer el terror, al igual que fue los zompantlis, estos muros de calaveras. Tú llegabas a la gran Tenochtitlan y lo primero que veías era un enorme zompantli con cabezas humanas puestas como una suerte de ábaco. ¿Qué te inspiraba eso? Pues sin duda miedo, ¿no? O sea, creo que el miedo era una parte importantísima para conservar el poder. A ver, efectivamente, el sacrificio humano es inherente o está presente en las civilizaciones de Mesoamérica. O sea, ahí prácticamente siempre está. Lo que traen las tribus bárbaras del norte, en este caso, por ejemplo, los aztecas que vienen de Aztlán y tribus que empiezan a migrar al Valle de México, son dos cosas muy claras. El Zompantli, el Zompantli sí es una aportación de los bárbaros del norte a la cultura del Valle de México. Y la otra también es quizá la antropofagia ritual. Sí. Pero es un hecho que, por ejemplo, cuando se dice es que habría que pedir disculpas a los pueblos originarios, los mexicas no eran originarios de aquí. O sea, llegaron a violentar a los pueblos originarios del Valle de México. Entre ellos, por ejemplo, los señores de Azcapotzalco que ya estaban ahí. Xochimilcas. Xochimilcas, claro. Sí. Pero además, me quedé pensando en esta lógica del sacrificio ritual montado como una suerte de espectáculo. O sea, quiero decir, puesto de tal manera en que pudiera ser observado por todos y por lo tanto convertido en un ritual que inspiraba miedo. Insisto, absolutamente, ¿no? Y el miedo era quien hacía que fuera esa cohesión autoritaria de un Estado que además le decía a los pueblos, porque se fue haciendo un imperio que tuvo una magnitud muy importante, ¿no? Claro, Mesoamérica tiene, digamos, rasgos, es un término académico, pero tiene rasgos comunes. Sin embargo, lo que pasa en el altiplano con estos mexicas es que hacen un imperio muy bien aceitado, permítanme el término, porque lo que hacen es decir, tú me vas a dar tributo, vamos a ver, gente de Xochimilco, tu huerto, me vas a dar todo lo que consumimos, que por cierto no se pierdan ir a Xochimilco en las madrugadas, que es el paisaje que se veía justamente hace 500 años, bueno, en los amaneceres, perdón. Entonces, no nada más me vas a dar, digamos, todas las legumbres, todo lo que... Pero en otros lugares, por ejemplo, ya los de Cholula, me vas a dar tejidos, me vas a dar tilmas de algodón, me vas a dar una cantidad de cereal y... Mujeres y sacrificios. Las guerras floridas famosas, sus guerreros que tenían en esta necesidad de que saliera el sol, estos sacrificios humanos. Y quiero hacer una comparación, por ejemplo, con el mundo maya. El año 670 aproximadamente de nuestra era, la era cristiana, sí se daban los sacrificios en la cultura maya. Estoy hablando del palenque, claro, de Pacal, pero era nada más para marcar, digamos, un ritual, un hito a trascender, acompañar a ese personaje que estaba o casándose o que acababa de morir, acompañarle y marcar un hito. Y entonces se hacían ciertos sacrificios humanos, pero no era una cosa continua como lo hacen los mexicas. Porque los dioses mexicas se alimentan de carne y de sangre. Totalmente. Y entonces, bueno, es una manera de alimentar a los dioses. En el otro caso tiene que ver con otras cosas, con otras fórmulas. Exacto. Y una antropofagia ritual que incluso van a hacer los propios tlatoanis, los propios sacerdotes y toda la clase teocrática, ¿no? Ahora, esta antropofagia ritual no nada más sembró el odio en los pueblos que se alían a los españoles, sino también es un elemento que va a hacer la cohesión con la religión católica, el sincretismo religioso católico, porque aquí estamos viendo justamente imágenes. Cuando te estás comiendo una hostia, te estás comiendo la carne de Cristo y la sangre. Y el vino es la sangre de Cristo. Finalmente hay un punto de unión de una manera extraña, claro, atávica. Y ya no tienes que dar a tu familiar, ya no tienes que cumplir una cuota, porque alguien ya se sacrificó por ti. Entonces, por eso es que nuestra religión está tan arraigada, ¿no? Claro, y desde luego, por ejemplo, a mí me sorprende que haya negacionistas de los sacrificios humanos y de la antropofagia ritual, como si eso hiciera mejor a las sociedades prehispánicas. A ver, creo que ese es otro de los grandes mitos que se crearon a lo largo de la historia.
parece que llegaron los españoles a el paraíso, ¿no? Ajá. Y entonces todos los pueblos indígenas se llevaban maravillosamente, tomados de la mano, caminaban por las calles, recitaban poemas, amo el canso, al canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, y comían flores como los hippies. Y no, eran como todos los seres humanos, los movía la naturaleza humana básicamente, y quien no imponía a uno se imponía sobre el otro. Y de hecho, cuando tú empiezas a recorrer todas las grandes culturas, desde los olmecas, mixtecos, zapotecas, mayas, cuicuilcas, desde luego cholultecas, huejotzingas, todos eran sociedades con un ánimo de utilizar la violencia o para sobrevivir o para someter. O para expansionista. Pero sí, esto que estás diciendo es muy importante. Los seres humanos finalmente estamos hechos de pasiones. Las pasiones humanas son las que nos rigen y no hay ni españoles, ni austriacos, ni mexicas que se puedan abstraer a esas pasiones humanas. Me encanta esa reflexión, pero pareciera que la historia nos dice que tienen que ser buenos, buenos y otros malos, malos. Y nos desdibujamos absolutamente. Ahora, hay que comprender que sí, efectivamente lo humano, eso de estar sacrificando, debió haber sido una cosa muy, muy impresionante porque... ahora, para los españoles. Sí y no. Y también porque las torturas de la Inquisición debieron haber sido muy espantosas. impresionantes. Oye, pero también hay un gran estudio de Miguel León Portilla donde él explica que un tema recurrente en el cansancio del tributo no nada más era el económico, sino también el desgaste de estar dando gente a estos sacrificios. Ya llegó a ser en una escala enorme, muy grande. Todos los imperios tienen grandes defectos y sin duda el imperio azteca llegó a un punto de sometimiento absoluto. Incluso al Tlatoani no se le podía ver a la cara, ¿no? A Moctezuma Xocoyotzin, a los ojos, perdóname. Exacto. Entonces se va dando, digamos, un gran imperio que tenía muy enojados a los que estaban alrededor. Y cuando te pones a ver otros imperios, bueno, no podemos llamar imperios, sino más bien civilización maya, porque no era eran como ciudades-estado, pero también había una estratificación y una diferencia de clases tremenda. Es impactante que los hallazgos ahora con los adelantos científicos, el ADN que se encuentra en la Reina Roja o que se encuentra en Pacal, te das cuenta de los hábitos alimenticios muy distintos al resto de su pueblo. Primero vivieron muchísimo más. Contémoslo después de este corte. Lo contamos después del corte. No se vayan, estamos en el ADN de la historia hablando sobre que México no es solamente mexica. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40.
La información que buscas la encuentras con nosotros. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. Ah. Por ADN 40. Siempre conmigo. Estamos de regreso aquí en el ADN de la historia hablando sobre cómo no solo los mexicas fueron nuestros pueblos fundadores de lo que hoy es México. Una pregunta para ustedes. ¿Saben quién es la Reina Roja? Cuéntenos quién es la Reina Roja y de dónde viene. Mándenos un Twitter contándonos exactamente quién es la Reina Roja y de dónde viene. Oye, y les contaba antes del corte que la estratificación era algo absolutamente. No podemos meter con calzador la democracia actual o la ilustración o los valores incluso de la Segunda Guerra Mundial, los genocidios. Todas esas cosas son metidas a la historia y lo único que hace es que la desdibujamos. Y cuando les decía que la estratificación era tremenda, por ejemplo, en la zona maya, el grado de humedad es tan tremendo en esos lugares que el promedio de vida de un hombre era de 25 años, 25 o 30 años, una mujer menos por el tema de las enfermedades de parto. ¿Cómo es que algunos, como Pacal, los restos de Pacal o incluso de otros entierros, daban edades arriba de los 60 años? Solamente era entendido por la alimentación. Claro. Encontraron en las muelas que ellos comían proteína, cosa que no comían otros en el pueblo. Entonces, vamos quitándole mitos, vamos quitando esas leyendas, digamos, de lo que eran los pueblos prehispánicos. Fíjate que yo tuve la oportunidad, en 1977 yo creo que fue, mi papá nos llevó de vacaciones a Villahermosa, o sea, imagínate, porque aprovechó que iba a un congreso de medicina o alguna cosa así, y pues nosotros vamos, así te la vendían de, nos vamos a ir de vacaciones a Villahermosa, ok, vamos todos contentos, ¿no? Sonaba Pero mi Villahermosa. papá en ese momento era un gran lector de todo lo que había de la cultura maya. Ok. Entonces, en los días libres del congreso en el que participaba, nos fuimos a Palenque, en un tour. Todavía nos tocó bajar a la tumba de Palenque con la lápida original. Wow. Sí, de Pacal. Que actualmente está en el Museo Nacional de Antropología. Exactamente, ya no se puede bajar, pero era como meterte un poco hacia la selva por atrás del templo de las inscripciones. Luego subías y luego bajabas y las escaleras, y veías perfectamente la lápida de el astronauta de Palenque. Claro. Como le pusieron a Pacal. Oye, que lo descubre Ruz Lulier en 1952 y se tardan meses y meses en levantar esa gran lápida donde está justamente este grabado impresionante que es Pacal naciendo de un... O llegando del espacio exterior. No, llegando del espacio. Hay toda una teoría. No, pero Los queremos, invasores, aliens, los queremos. Hay muchas teorías. No, Pero esa es que está así, con los controles. no, y por Dios, no. bueno, A ver es si una producción cosa nos fantástica. ayuda ahora que armemos el programa. Es un árbol por de favor, la pongan vida. el astronauta de Palenque. Les Es ruego, un árbol de la vida, les ruego ¿no? que no caigan en la tentación, por favor. No caigan en la tentación. No, pero además es una ciudad. Vamos a imaginarnos Palenque de ese siglo. ¿Cómo estaba sustentado en el trabajo de alrededor Pues de sí. una cantidad de hombres y mujeres que vivían poco, trabajaban muchísimo, como cualquier otra terrible ciudad que podemos hablar actualmente? Pues es que así fueron todas esas culturas. O sea, había. Uno de los elementos de donde pasas a la comunidad originaria de la comunidad a ya una civilización es la estratificación social y la estratificación del trabajo. O sea, eso es como algo que lo define. Ya junto a eso va la construcción de monumentos, de esculturas funerarias y todo. Pero ese es de la comunidad primitiva sí. Y siempre ha sido, no quiere decir que eso esté bien, pero por eso yo insisto, la naturaleza humana ha sido perversa siempre. Y si no fueron los romanos a los judíos, o los romanos o los egipcios a los judíos, o los romanos a quien hayan sido, o los alemanes, o quien haya, cualquier sociedad en la historia universal, muchas tienen historias de haber sido conquistados y luego conquistadores, Sin duda. sometidos u opresores. Pero pensamos en templos, grandes templos. En México no hay pirámides, paréntesis, son basamentos. Las pirámides terminan en punta y solamente están en Egipto y en toda esa zona.
Éufrates, bla, bla, bla. En México son basamentos, están puestas. Pero me quedé pensando en, por ejemplo, Paquimé, en el norte. Una locura, una belleza, una maravilla que ustedes no se pueden perder y donde se demuestra justo lo que está diciendo Alejandro, que iba socialmente creciendo conforme iban aumentando sus posibilidades. Noticia de último momento, Benito. Flash informativo. Nos informan y agradecemos enormemente a nuestros amigos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que por cierto estamos en este maravilloso ex convento Museo del Carmen en San Ángel, que la lápida de Palenque sigue en Palenque, de Pacal sigue en Palenque. Lo único que está es la reproducción de esa lápida en el Museo Nacional de Antropología y su máscara funeraria, que eso sí es importantísimo. Claro. Importantísimo. Y también la Reina Roja, yo me acuerdo de haberla visto en el Museo del Templo Mayor hace como 2 años, una pequeña exposición maravillosa, el asunto de la Reina Roja también, ahí en Palenque. Te digo, para mí es uno de los momentos así como más padres de mi vida de niño. Claro. Haber estado ahí frente a la lápida, porque se podía bajar y ver la lápida de Pacal. Yo estuve frente a la original Reina Roja. Realmente yo creo que se te va el aliento de ver, porque estamos unidos, y ahorita me estoy acordando, porque estamos en la sacristía del convento, un convento barroco del siglo XVII. Pero estamos hablando también de otra parte de nuestro territorio, de nuestra historia, que son los pueblos prehispánicos. Estamos en el siglo VII con Palenque. Y ahorita estamos en el siglo XXI, en este México pujante. ¿Qué tenemos unos con otros? Y voy a decir una cosa que me gusta mucho de una película que se llama La excavación, de Dig. Y entonces el arqueólogo, que no es arqueólogo porque él nada más es excavador, un barco vikingo, a la mitad de Inglaterra. En medio de la nada. En medio de la nada. Y la dueña de la tierra, digamos, la noble, que es la que tiene el poder de decir, bueno, sí, que vaya a la excavación, está muy, muy agobiada porque dice, ¿yo cómo voy a trascender? ¿Cómo voy a poder trascender como estos vikingos que se están haciendo presentes? Y el personaje de Ralph Fiennes le contesta, fantástico, que es como algo que me quedó como impronta. Estamos pegados todos, desde esos hombres que estaban en la prehistoria o que hicieron las pinturas rupestres, esas mujeres, a los que estamos actualmente un eslabón tras otro. Por eso, y me parece que es el ADN de lo que estamos hechos, México está hecho de todo eso, no nada más, de españoles y de mexicas. Y gran parte de ese eslabón que nos une a todos son las historias que contamos. Se cuentan historias desde que el hombre empezó, desde que la humanidad comenzó a hablar hasta nuestros días, seguimos contando esas historias, seguimos repitiendo este ADN que nos identifica y que nos hace ser quienes somos. Claro, pero fíjate que es muy curioso cómo, y eso también tiene que ver con el discurso político a lo largo de los siglos ya en el México independiente, cómo realmente muchas veces vendían la idea de que nosotros veníamos más de lo prehispánico que de la mezcla. Y yo creo que el gran parteaguas de todas estas historias, porque cada una, digamos, hay interrelaciones en algunas civilizaciones prehispánicas, sí. Teotihuacán con los mayas en su segunda etapa, zapotecas y mixtecos quizá con Teotihuacán, pero también con los mayas, los toltecas que recuperan a Quetzalcóatl, y luego de los toltecas quienes van a recuperar ese mito son los mexicas. Es decir, hay una conexión, pues obviamente como debe haber en los intercambios culturales, aunque hayan pasado siglos. Pero al final, si en ese momento hubiera habido una organización de las civilizaciones unidas, cada uno de estas ciudades o de civilizaciones hubieran sido territorios independientes. Sí. No hubiera sido México. Hubieran sido los mayas, los mixtecos, y simplemente hubieran sido parte de un todo dentro de un gran territorio. Pero de ese gran todo tenemos un más todo. Tenemos en nuestras venas sangre árabe, española, judía, negra, etrusca, negra, romana. O sea, absolutamente. Estamos hechos del mundo. Y esto es muy importante. Y no nos queda claro, digamos que los mexicanos no se nos enseña muy bien la historia o de qué estamos conformados. Y a mí me parece esto que dices, Benito, que dice Alejandro, fantástico, porque nos damos cuenta de escudriñar
¿por qué decimos que árabes? ¿Por qué decimos que negros? Porque tampoco puede ser que llegaron los españoles como si fueran una sola cosa. Es como si les decimos a los ingleses que no tienen la parte normanda de Guillermo el Conquistador. Es negar su origen. Lo mismo pasaba aquí con los españoles que llegan. Lo que quería decir, se me está yendo la idea. Ya, me acordé. Mesoamérica. Le pusieron después, como lo que estás diciendo, sería el nombre Mesoamérica, pero en ese momento... Lumholt. Sí, un gran estudioso. Mesoamérica no es geográfico, es cultural. Claro, y tiene que ver con la escritura. Empieza en Tamaulipas y termina más allá de Tiene que Belice. ver con el grado de desarrollo civilizatorio. Absolutamente. Debido a que eran pueblos sedentarios ya, civilizaciones que encontraron en los ríos, en las tierras, la posibilidad de florecer. Fundaron ciudades. Las mismas cosechas que compartían, etcétera. Y además un sistema de creencias que también compartían, unos con unas particularidades y otras. Pero justo es el tema de que no vemos a todos esos rostros, que no nos vemos en todos esos prehispánicos, y que tampoco vemos a las mujeres. Hay un gran libro que se llama Que el hombre prehistórico también es mujer. Sí. El vestigio, bueno, digamos, la osamenta más antigua del altiplano es una mujer que... Y del mundo, Lucy, que tiene un... Esa es otra, claro. Pero la de aquí, de Tepexpan, es una mujer que un mamut, bueno, había mamuts El nombre aquí, de Tepexpan es mujer. Se sentó sobre de ella, y desde ahí nuestro desconocimiento de nuestra historia, ¿no? Pero tendemos a hacer una historia maniquea de buenos y malos, de unos y de otros, y somos un gran concierto, y creo que era importante hablarlo en este 13 de agosto. Pero, por ejemplo, ya en la caída de Tenochtitlán, efectivamente era impensable que solamente los españoles pudieran someter a la ciudad más importante de todo el valle y de toda la región, como era Tenochtitlán. Es fundamental, y creo que deberíamos dedicarle después un programa nada más a toda la civilización tlaxcalteca. Es fantástica, claro. Hay muchas historias que contar. Que sigue considerada como traidora, lo cual es injusto absolutamente. Sí, pero junto a los tlaxcaltecas estaban los huejotzingas y estuvieron los cholultecas igual, que se sumaron también a derrotar a los mexicas. Pero en el caso del Tlaxcala, hablando como hablaríamos hoy, que el bloqueo a Cuba, los mexicas le hicieron un bloqueo económico a Tlaxcala. Por eso cuando llega Cortés y los españoles a la capital, a la capital de Tlaxcala, dice, pues viven en la austeridad republicana, como dirían siglos después. O sea, no había telas ricas, no había esos plumajes que de pronto se encuentran entre Tenochtitlán y los tesoros, porque estaban prácticamente bloqueados en términos económicos por el poderío mexica. Y lo peor, pero es que los tenían que dar. Es un poco lo que pasó en Irlanda con la papa. Ustedes nada más pueden comer papas, y si la cosecha se pudre, allá su historia. Pero todas las demás hortalizas son para Inglaterra. Son imperios y son sometimientos. Eso es lo que le hacían los mexicas a los tlaxcaltecas. El encono y el odio, es lo que digo, que de Matos Moctezuma, en cada semilla de cada uno de ellos estaba puesto, ¿no? Por eso Jicoténcatl el viejo, el joven no tanto, ¿no? El joven sí tendrá su, me uno o no a los españoles, pero podemos encontrar que Tlaxcala, por eso es que después, cuando empieza esta nueva historia de México, tendrá una mejor oportunidad, a pesar de la conquista, incluso que con los mexicas. Ya nos vamos. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque se acabó. Se nos acabó el tiempo. Pero espérate, antes de irnos, no dejen de visitar este extraordinario museo, el Exconvento del Carmen, Museo del Carmen, aquí en San Ángel. Vale la pena, es maravilloso. Tienen que venir, la huerta, los pasillos, el refectorio, el arte barroco. Las momias. Es nuevamente un clichezazo, pero vale la pena decirlo. Es un viaje al pasado real. O sea, realmente uno se siente en el siglo XVII, en un convento de aquel momento. Esto fue el ADN de la historia. Isabel Revuelta. Gracias. Alejandro Rosas. Gracias. Soy Benito Taibo. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde. ¿Dónde? En ADN 40.